¿Por qué Odesa es vital para Ucrania? Desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, muchas ciudades han adquirido una importancia estratégica enorme. Sin embargo, pocas tienen un valor tan crucial como Odesa. Situada a orillas del Mar Negro, esta ciudad portuaria representa mucho más que un simple centro urbano. Es el último gran pulmón económico y naval del país. Después de la caída de Mariupol y la pérdida del acceso ucraniano al mar de Azov, Odesa se ha convertido en el último gran puerto que permite a Ucrania mantener una conexión directa con el comercio marítimo internacional. Esto es especialmente importante para la exportación de productos agrícolas. Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de cereales, y gran parte de estas exportaciones dependen de los puertos del Mar Negro. Si Odesa llegara a caer bajo control ruso, el impacto económico sería devastador. Ucrania podría convertirse en un país prácticamente sin salida marítima, obligada a exportar sus productos únicamente a través de rutas terrestres hacia Europa. Estas rutas son más lentas, más caras y mucho más limitadas en capacidad logística. En otras palabras, el comercio exterior ucraniano sufriría una reducción drástica. Pero la importancia de Odesa no es solamente económica. La ciudad también desempeña un papel fundamental en el plano militar y naval. Desde esta base, Ucrania ha desarrollado operaciones innovadoras utilizando drones navales contra la flota rusa del Mar Negro. Estos ataques han causado daños significativos a varios buques rusos, obligando a Moscú a reorganizar su estrategia naval en la región. El uso de drones marítimos ha cambiado parcialmente el equilibrio de fuerzas en el Mar Negro. Aunque Rusia sigue teniendo una superioridad militar clara, estas operaciones han demostrado que Ucrania todavía posee capacidades ofensivas inesperadas. Odesa se ha convertido así en el centro de estas operaciones, funcionando como un punto clave para el lanzamiento y coordinación de estas misiones. Además, la dimensión simbólica de la ciudad también es considerable. Odesa es uno de los grandes centros culturales e históricos de Ucrania. Fundada en el siglo XVIII, la ciudad ha sido durante mucho tiempo un puente entre Europa Oriental, el mundo mediterráneo y el comercio internacional. Su pérdida no sería solamente un golpe militar o económico, sino también un golpe psicológico profundo para la población ucraniana. Por esta razón, la defensa de Odesa se ha convertido en una prioridad estratégica absoluta para Kiev. La ciudad está fuertemente fortificada y protegida por múltiples sistemas defensivos, tanto terrestres como costeros. En resumen, Odesa representa el último gran acceso marítimo de Ucrania, su principal puerta comercial hacia el mundo y una base militar clave en el Mar Negro. Su control podría determinar no solo el equilibrio militar en el sur del país, sino también el futuro económico y estratégico de toda Ucrania. Capítulo 2. El estancamiento diplomático como motor militar. La guerra entre Rusia y Ucrania no es solamente un conflicto militar, también es una confrontación política y diplomática en la que cada decisión estratégica tiene implicaciones globales. Sin embargo, uno de los elementos más importantes que está prolongando esta guerra es el bloqueo total en las negociaciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha mantenido una posición muy firme desde el comienzo del conflicto. Ucrania no aceptará concesiones territoriales. Esta postura responde a varias razones. En primer lugar, aceptar la pérdida de territorios ocupados por Rusia significaría reconocer de facto la legitimidad de la invasión. En segundo lugar, podría crear un precedente peligroso para el futuro de la seguridad europea. Sin embargo, esta firmeza política también tiene consecuencias directas en el campo de batalla. Si ninguna de las dos partes está dispuesta a hacer concesiones en la mesa de negociaciones, la guerra se convierte en el único medio para modificar el equilibrio de poder. Desde el punto de vista estratégico, Moscú podría considerar que el tiempo juega a su favor.
Rusia posee una mayor profundidad demográfica e industrial que Ucrania. Esto significa que, en una guerra prolongada de desgaste, el Kremlin podría tener una ventaja estructural. Su industria militar ha sido reorientada hacia una economía de guerra, aumentando significativamente la producción de municiones, drones y sistemas de artillería. Además, el liderazgo ruso encabezado por Vladimir Putin podría interpretar que el apoyo occidental a Ucrania no es ilimitado. En muchas capitales europeas y en los Estados Unidos, el cansancio político y económico frente al conflicto empieza a aparecer. Las ayudas financieras y militares son cada vez más debatidas, y algunas opiniones públicas comienzan a cuestionar la duración indefinida de la guerra. En este contexto, Moscú podría intentar lograr por la fuerza lo que no puede obtener en las negociaciones: un cambio decisivo en el terreno que obligue a Ucrania a aceptar condiciones menos favorables. Una de esas posibles cartas estratégicas sería precisamente la amenaza sobre Odessa. Incluso si Rusia no lanza inmediatamente una ofensiva directa contra la ciudad, el simple hecho de mantener esa posibilidad obliga a Kiev a desplegar tropas y recursos importantes para su defensa. Esto crea un dilema estratégico para Ucrania. Cada soldado o sistema de defensa enviado al sur es un recurso que no puede utilizarse en otros sectores del frente. Así, la presión militar rusa puede redistribuir las fuerzas ucranianas y abrir nuevas vulnerabilidades en otras regiones. En definitiva, el estancamiento diplomático no es solo un fracaso político, también actúa como un motor que intensifica la dinámica militar del conflicto. Capítulo 3. ¿Es posible una ofensiva rusa contra Odessa? Aunque Odessa es uno de los objetivos estratégicos más importantes de la guerra, una ofensiva rusa contra la ciudad sería una operación extremadamente compleja. No se trata simplemente de avanzar hacia un puerto importante, se trata de atacar una de las ciudades mejor defendidas de Ucrania. En primer lugar, Odessa ha sido fuertemente fortificada desde el inicio del conflicto. Las fuerzas ucranianas han construido múltiples líneas de defensa, incluyendo posiciones de artillería, sistemas antiaéreos y obstáculos diseñados para frenar un avance mecanizado. Además, la geografía también juega un papel importante. El acceso a la ciudad desde el este y el norte está protegido por varios ríos, zonas urbanas densas y posiciones defensivas preparadas con anticipación. Para que Rusia pudiera lanzar una ofensiva exitosa contra Odessa, tendrían que cumplirse varias condiciones estratégicas. La primera condición sería un debilitamiento significativo de las líneas defensivas ucranianas en el sur. Esto podría lograrse mediante una guerra de desgaste prolongada, ataques de artillería masivos o la destrucción sistemática de infraestructuras logísticas. La segunda condición sería el aislamiento operativo de la región. Rusia podría intentar cortar las rutas de suministro mediante ataques con misiles de largo alcance contra carreteras, puentes y centros logísticos que conectan Odessa con el resto de Ucrania. La tercera condición sería una concentración masiva de fuerzas. Una ofensiva de esta magnitud requeriría decenas de miles de soldados, apoyo aéreo, artillería pesada y una logística extremadamente sólida. Sin embargo, incluso en estas condiciones, la batalla por Odessa sería probablemente una de las más difíciles de toda la guerra. La ciudad es grande, densamente poblada y preparada para resistir. En muchos aspectos, una ofensiva contra Odessa podría convertirse en una batalla urbana prolongada y costosa, similar a lo que ocurrió en ciudades como Bakhmut o Mariupol. Por esta razón, algunos analistas creen que Rusia podría preferir utilizar la amenaza sobre Odessa como una herramienta estratégica, sin necesariamente lanzar un ataque inmediato. La simple posibilidad de una ofensiva obliga a Ucrania a dispersar sus fuerzas, mientras Moscú continúa presionando en otros sectores del frente. Consecuencias estratégicas de una posible caída de Odessa. La posible caída de Odessa
no sería simplemente la pérdida de una ciudad importante para Ucrania. Sus consecuencias serían profundas, tanto en el plano económico como militar y psicológico, y podrían alterar radicalmente el equilibrio estratégico de toda la guerra entre Ucrania y Rusia. Asfixia económica de Ucrania. En primer lugar, la pérdida de Odesa representaría un golpe devastador para la economía ucraniana. Tras la caída de Mariupol y la pérdida del acceso al mar de Azov, Odesa se ha convertido en el último gran puerto, capaz de garantizar exportaciones masivas hacia los mercados internacionales. La economía ucraniana depende en gran medida de la exportación de productos agrícolas, especialmente cereales. A través del Mar Negro, Ucrania puede enviar trigo, maíz y otros productos hacia África, Oriente Medio y Europa. Si Rusia lograra controlar Odesa, Ucrania quedaría prácticamente sin acceso directo al mar. El país se transformaría entonces en un estado casi enclavado, obligado a depender de rutas terrestres mucho más largas y costosas a través de Europa. Esto aumentaría considerablemente los costos logísticos, reduciría la competitividad de las exportaciones ucranianas y afectaría gravemente los ingresos del Estado. En otras palabras, la pérdida del puerto podría provocar una verdadera asfixia económica. Un corredor estratégico hacia Transnistria. Más allá de la economía, la captura de Odesa tendría también consecuencias geopolíticas importantes. Uno de los objetivos potenciales de Moscú sería establecer una continuidad territorial entre las zonas ya controladas por Rusia en el sur de Ucrania y la región separatista de Transnistria, situada en Moldavia. Transnistria alberga desde hace décadas tropas rusas y es considerada una zona de influencia estratégica para Moscú. Si Rusia lograra conectar su territorio con esta región, consolidaría una presencia militar directa en la frontera occidental de Ucrania. Además, este nuevo corredor geográfico colocaría presión directa sobre Rumanía, país miembro de OTAN. Esto ampliaría el impacto del conflicto más allá de Ucrania y reforzaría las tensiones entre Rusia y la Alianza Atlántica. Un choque psicológico para Ucrania. Sin embargo, quizás la consecuencia más poderosa sería psicológica y política. Odesa no es solo un puerto estratégico, también es una ciudad con una enorme importancia histórica y cultural para Ucrania. Su caída sería percibida por muchos como un punto de inflexión en la guerra. Podría generar la impresión de que el equilibrio del conflicto se inclina definitivamente a favor de Rusia. Este tipo de choque psicológico podría afectar la moral de la población ucraniana y también influir en el apoyo internacional. Algunos gobiernos occidentales podrían empezar a considerar que una victoria total de Ucrania es cada vez menos probable, lo que podría reactivar presiones para iniciar negociaciones de paz. Un cambio de fase en la guerra. En resumen, la batalla por Odesa, si llegara a ocurrir, no sería solo una operación militar. Representaría un momento decisivo capaz de transformar la guerra en múltiples niveles: económico, militar, político y simbólico. Por eso muchos analistas consideran que Odesa podría convertirse en el objetivo final de Moscú si el conflicto continúa prolongándose sin una solución diplomática.